Gloria a Dios. Paz de Cristo, mis hermanos. Amén. Vamos a dar inicio a la predicación de esta tarde, tomando en cuenta las recomendaciones que están de acuerdo a la palabra de Dios. Y pues decía mi hermano que mi responsabilidad es aconsejarlos, a veces amonestarlos, etcétera, pero yo también necesito la amonestación, y regularmente esta amonestación pues me viene de parte de Dios. Ustedes muchas veces van a ser elementos que Dios va a usar para amonestarme, para reprenderme, tanto en los aciertos de ustedes como en los desaciertos. El Señor quiere enseñarme a mí también, y yo lo que le pido nada más es que me ayude a comprender correctamente su lección, y adelante. Es el compromiso que tenemos, hermanos, adelante hasta el final. Vamos al consejo de la palabra de Dios en Eclesiastés Oseas capítulo 6. Estamos viendo ciertamente el versículo base de Eclesiastés 3:3, pero estamos viendo el tiempo de curar. Ya empezamos en la predicación pasada a ver conceptos bíblicos en donde, como yo ya les dije, el mensaje que Dios quiere que entendamos sobre este tiempo de curar, con el cual prácticamente vamos a terminar la primera mitad del versículo 3, es más que de tratarse del terreno literal, espiritual, que también lo comprende, pero no es ese el objetivo principal del Señor a través del predicador, el hablarnos del tiempo de curar, sino que su propósito es que nosotros veamos en este tiempo el tiempo en donde Él, y solamente Él, va a darnos esa curación o esa sanidad espiritual en el día final, en el día en que ha de venir por segunda y última vez a recoger a su iglesia, y también para que quede definido el destino eterno del ser humano, ya sea para salvación o para condenación. Con la venida del Señor Jesucristo queda completa y definitivamente definido el destino eterno de la humanidad, y ya de allí en adelante ya no hay ninguna manera de que haya cambios. Es por eso la importancia de que nosotros a cada día tratemos de centrar nuestra atención en lo que la voz de Dios nos dice a través de su palabra. Indudablemente que vamos a sentir también todos los días esa fuerza, esa oposición invisible, pero que la sentimos nosotros casi palpablemente, que no nos permite ni siquiera un día servirle al Señor como Él lo demanda en su palabra. Regularmente volvemos por la noche o a una hora determinada a descansar, el sueño y el descanso nocturno, siempre con el reproche de nuestra conciencia de que le fallamos al Señor de diferentes maneras. Y esto, lejos de ser una causa de desaliento, porque el diablo se puede aprovechar de esa circunstancia para hablarnos al oído y susurrarnos malignamente, pero que de todas maneras no lo hacemos, que de todas maneras no logramos obedecer al Señor correctamente, completamente, y vale más que nos dejemos de eso. Esa es la voz del diablo. Pero lejos de hacerle caso a esa insinuación maligna, nosotros tenemos que verlo
este aspecto de nuestra vida como una motivación para seguir nosotros adelante, en el sentido de que es uno de los cumplimientos bíblicos cuando el Señor dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Que tengamos ese deseo de seguir nosotros buscando al Señor. Que no porque le fallamos hoy ya se terminó todo, no. Si así fuera, hermanos, nadie pudiéramos ser salvos. El Señor está en el cielo intercediendo por nosotros como nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, precisamente para borrar nuestros pecados que no se hacen de una manera deliberada o que no se convierten en un estilo de vida. Bien, les dije Oseas, hermanos. Amén. Capítulo 1. No, perdón. Oseas capítulo 6, versículo 1. Oseas 6:1. Dice así: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. El énfasis aquí está en la expresión y nos curará. Y la última expresión del versículo es similar, pero con palabras diferentes: y nos vendará. Esta, mis hermanos, es una profecía bíblica que no nos muestra detalles de lo que es la segunda venida del Señor Jesucristo, de lo que es el arrebatamiento de la iglesia y de lo que es el principio de la eternidad, ya sin relación con el pecado de todos aquellos que por la gracia misericordiosa de Dios hayamos sido aprobados al partir de esta vida. Es una invitación que está haciendo el Señor a través del profeta Oseas. Y nos está llevando, repito, sin adentrar en detalle alguno, hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Cómo es que el Señor nos curará? Antes de esta expresión nos dice que el Señor arrebató. Y esta expresión arrebató, pues se presta para entenderla en más de un sentido. Primeramente, tiene el sentido de lo que es la corrección del Señor, su vara disciplinadora, mediante la cual en el trayecto del caminar de la vida, que viene siendo ese peregrinaje en el desierto, una y otra vez el Señor hizo uso de esa facultad que Él tiene legítimamente de aplicarnos su disciplina para que nosotros cambiemos los malos comportamientos en buenos comportamientos. Ese es uno de los sentidos que tiene, que Él arrebató. Pero también tiene el sentido de arrebatar
De tal manera que literalmente esta palabra arrebatar significa tomar algo de una manera brusca, de una manera sin previo aviso. Y todo esto el Señor tiene todo el derecho de hacerlo. ¿Por qué? Porque todo es de Él. Dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, si todo es de Él, Él puede tomarlo de la manera que Él quiera y en el tiempo que Él quiera. Y aquí, pues, en ese sentido de tomar algo, que aquí obviamente se está refiriendo al pueblo de Dios, que es el único que va a acatar esta recomendación o esta orden de venir y volvamos a Jehová. El impío, la gente inconversa, no lo va a hacer, al contrario, va a rechazar. Pero el creyente sincero sí va a volverse a Jehová. Después de un lapso de tiempo determinado, que regularmente vienen siendo años, cada creyente de todos los tiempos caminamos en el camino del mundo. Caminamos en una vida de pecado deliberado, rechazando muchas veces conscientemente la invitación que Dios nos hace a través de los hermanos, de las hermanas dispersas sobre la faz de la tierra. Pero por la gracia misericordiosa de Dios, en un tiempo crucial, en un tiempo determinado, que varía en cada uno de los que venimos al Señor, pero por fin el Señor nos concedió volvernos a Él. Cambió nuestra visión, cambió nuestra manera de ver su salvación, de ver sus propósitos, de ver su palabra, y entonces sí empezamos a volvernos a Jehová. Y de allí en adelante empieza un tiempo de restauración, un tiempo de formación como ciudadanos del cielo, y que ese tiempo culmina finalmente cuando morimos físicamente. Ahí termina el peregrinaje, no va a terminar antes. Ahí termina la cuenta que el Señor da por cerrada y que ya no se mueve. Pero esta palabra, y nos curará, mis hermanos, notemos que está en tiempo futuro. Ciertamente a cada día nosotros estamos recibiendo sanidad, restauración, fortaleza de parte de Dios, y podemos estar diciendo, y esto es una grande realidad, que todos los días estamos siendo sanados por el Señor de una o de otra manera. Por las fallas con que pecamos contra Él, al venir nosotros en oración, que tenemos que hacerlo, pidiendo su perdón, el Señor nos restaura. Esta es una realidad que nosotros no debemos olvidarla. Entonces cada día estamos siendo curados o sanados por el Señor.
Pero de todas maneras, seguimos nosotros con más necesidad de ello a cada día que el Señor nos concede. Esto es algo continuo que no para. Pero un día, esta expresión nos está diciendo que nos curará, pero de una manera tan contundente que ya no va a haber necesidad de que el Señor nos vuelva a curar, nos vuelva a sanar, porque ya nos va a dejar completamente en un estado restaurado, de tal manera que el pecado ya no nos va a afectar. Dijo el apóstol Pablo, porque aquel que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Sí? Haya sido un creyente o haya sido una persona incrédula, al morir una persona de allí en adelante ya no puede pecar contra Dios, independientemente del rumbo eterno que le corresponda. ¿Sí? Ya no puede decir malas palabras, ya no puede robar, ya no puede fornicar, ya no puede adulterar, ya no puede pecar de ninguna manera una persona que muere. Pero, hermanos, dependiendo de la reacción que se tuvo ante la palabra de Dios, ese va a ser el destino eterno que Dios le va a asignar a la persona. Y es ahí la importancia de que en vida el ser humano, todos nos preocupemos por atender la dirección de Dios. Vale la pena. No es fácil, no es cosa sencilla, pero es algo que se puede con la ayuda de Dios y es algo que vale la pena. Gloria a Dios. Esta curación que en tiempo futuro tenemos aquí, el versículo 2 nos lo dice cuándo va a ser. También de una manera ilustrativa, alegórica, sin darnos muchos detalles, sin hacernos ver la tribulación que se va a dejar venir antes del fin del mundo. Todo esto está implícito aquí, pero no está detallado. El versículo 2 nos dice cuándo nos va a curar, cuándo nos va a vendar. Dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Nos dará vida es una expresión, hermanos, que viene haciendo énfasis en vía de confirmación de ese estado de sanidad o curación que el Señor promete para su pueblo. Dice que eso va a ser después de 2 días. Dije que esto es alegórico, no es literal. Si fuera esto literal, mis hermanos, este mundo ya no existiera. Sí. Si esto fuera literal, y aún en el supuesto de que esos 2 días estuvieran por venir en un tiempo futuro, muchos no iban a entrar en la salvación. Pero estos 2 días están dentro del mensaje espiritual que nos relata el apóstol Pedro en su segunda carta. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3.
Versículo 8 solamente. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esto también obviamente es alegórico, mis hermanos, porque se queda corto tomando en cuenta la eternidad del Señor. Un día, ya en la realidad, ante la eternidad de Dios, de hecho no vienen siendo ni 1000 años siquiera. Viene siendo un tiempo infinito. Pero para el efecto del mensaje de la profecía que tenemos, volvamos a Oseas 6:2, que nos está diciendo que nos dará vida después de 2 días, nos está diciendo, de acuerdo al significado ilustrativo que vimos en 2 de Pedro 3:8, nos está diciendo que después de 2000 años, o también dicho de otra manera, que viene siendo lo mismo, después de 2 milenios, el Señor Jesucristo vino de acuerdo a la cronología del tiempo. En el año 0 vino a hacer su aparición aquí en su humanidad. Algunos afirman que fue en el año 1, otros que afirman que fue en el año 6. Bueno, pero el antes de Cristo y el después de Cristo, viéndolo desde un punto de vista lógico, parte del 0. Bien. Entonces, del 0 al año 1000, vienen siendo 1000 años. Viene siendo un día. Del año 1001 al año 2000, vienen siendo 2000 años, 2 milenios o 2 días, de acuerdo a la ilustración alegórica que tenemos aquí. En el 2000, el 31 de diciembre del año 2000, se cumplieron los 2 días de la profecía. Esto, mis hermanos, yo no tengo la menor duda en predicarlo como algo contundente. En el año 2001 iniciamos el tercer día que nos menciona aquí el versículo 2 de Oseas 6. En el tercer día nos resucitará. Equivale a decir que en el tercer milenio, que es este en el cual nosotros somos afortunados, somos bienaventurados de parte de Dios por habernos concedido ser testigos del final del segundo milenio y del inicio del tercer milenio. Es en este tercer día o en este tercer milenio en donde el Señor nos va a resucitar. Esto quiere decir lo siguiente, diciéndolo con otras palabras. Es en este tercer milenio en donde va a venir el Señor Jesucristo por segunda y última vez a este mundo a recoger su iglesia y a definir la eternidad de la humanidad. Entonces, cabe hacer la aclaración, como aquí no nos muestra detalles, y esto no lo puede mostrar tampoco porque de parte de Dios está escrito, el día y la hora nadie la sabe. El Señor puso en su caja fuerte ese dato
que no tienen acceso ni siquiera a los ángeles del cielo, mucho menos nosotros los humanos. Por muy consagrados que lleguemos a estar para con Dios, por mucho que lleguemos a esforzarnos por buscar esa presencia de Dios en nuestras vidas, jamás de los jamases vamos a poder saber la fecha exacta en que el Señor ha de venir. Por lo cual, no tenemos ni siquiera que preocuparnos. Lo que sí tenemos que preocuparnos es por obedecer la palabra de Dios a cada día, en todo lo que nos sea posible, lo mejor posible. Esa debe ser nuestra preocupación. No dice a qué altura del tercer día, a qué altura de este tercer milenio el Señor nos va a resucitar. No necesitamos saberlo tampoco. Puede ser entrando el siglo que sigue, puede ser en el último siglo de este milenio, no lo sabemos. Solamente Dios lo sabe. Pero lo que sí sabemos y podemos nosotros anunciarlo con toda seguridad es que va a ser en este tercer milenio, cuando el Señor Jesucristo va a venir y nos va a resucitar, y como consecuencia de ellos, y esto es exclusivamente, esta mención final del versículo 2 es exclusivamente para la iglesia, y viviremos delante de Él. Es para la iglesia, es para todo aquel que va a recibir de parte de Dios esa curación o sanidad en el día del fin. Sí. Cuando el Señor diga: venid benditos de mi Padre, heredar el reino de los cielos preparados para vosotros desde la fundación del mundo. Allí vendrá esa sanidad, esa curación de que nos está hablando aquí el profeta Elías. Hermanos, pero esto de los 2 días y esto del tercer día, acordémonos que el pueblo de Israel, que Dios, en un acto de pura gracia de Él, le plació tomarlo como su pueblo. Ya que había muchos pueblos sobre la tierra, había muchas razas del ser humano, pero a Dios le plació que fuera la descendencia física y espiritual de Abraham a quien tomara como su pueblo. Y ese pueblo, en el tiempo del Antiguo Testamento, vino siendo tipo y figura de la iglesia de hoy, de la iglesia cristiana, del tiempo de la gracia. Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Versículos del 9 al 11. Dice así. Quiero que lean con su vista, hermanos, Éxodo 19, 9 al 11. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová.
Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos. Y una vez el versículo 11. Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. ¿Qué nos quieren decir estas palabras, mis hermanos? Este fue un acontecimiento literal, puntual, que ocurrió al pueblo de Israel al pie del monte Sinaí, cuando Dios les está advirtiendo, les está avisando que va a descender en una nube espesa. Era lo único que el pueblo iba a poder ver, una nube negra, una nube cargada de agua, y de esa nube iban a escuchar que iba a salir una voz dirigida a Moisés. Y esa voz le dice a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Hoy y mañana. ¿Cuántos días son, mis hermanos? Son 2 días. Dice: después de 2 días nos dará vida, dice Oseas 6:2. Y laven sus vestidos. Termina el versículo 10. Y laven sus vestidos. Su ropa tenía que estar limpia, hablando literalmente. Pero el simbolismo, el mensaje espiritual para la iglesia es que tiene que estar vestida de la santidad de Dios en la medida en que Dios le plazca vertir santidad en nosotros. En otras palabras, y bíblicamente hablando también, nuestro vestido o nuestras vestiduras deben ser de un color blanco impecable y sin arrugas. Esto nos quiere decir para este tiempo: y laven sus vestidos. Así ya se está preparado en los 2 días, ya se está preparado para el tercer milenio en el sentido espiritual, porque al tercer día nos resucitará y viviremos con él, dice Oseas 6:2. Y aquí nos está diciendo el versículo 11 de Hechos 19: y estén preparados para el tercer día, para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Una manera profética y alegórica de decir esa segunda venida del Señor Jesucristo, en donde va a dar esa curación definitiva a su iglesia, para que entre ahora sí en su compañía a la eternidad. Pero aquí el pueblo de Israel, como tipo y figura de la iglesia, tiene que santificarse esos 2 días y lavar sus vestidos. Y al tercer día ya van a estar preparados. Todos aquellos que no se santifiquen esos 2 días y que laven sus vestidos, no pueden estar preparados, no pudieron estar preparados. Si alguno de ellos descuidó esa ordenanza, no pudo estar preparado para ese día tercero cuando el Señor descendió sobre el monte Sinaí. Lo mismo va a ocurrir en este tiempo de la gracia. Todo aquel que no haya llevado puestos esos vestidos blancos sin mancha y sin arruga, no podrá estar preparado para ese tercer día o para esa segunda venida del Señor Jesucristo. Definitivamente no. Y todo eso, mis hermanos, no va a ser por un esfuerzo humano,
no va a ser por méritos personales. Todo esto es indispensable, la intervención sobrenatural de Dios. Si Él no media, si Él no interviene para limpiarnos, para lavar nuestros vestidos, para restaurarnos y para alistarnos y para sanarnos, no podremos jamás estar listos. Por lo cual, mis hermanos, descartemos todo esfuerzo humano, pero no debemos descartar que nuestra vivencia tiene que verificarse en un testimonio que honre a Dios. Y esto no quiere decir que las obras nos van a salvar, pero si tenemos fe en el Señor, indudablemente que esa fe tiene que producir obras dignas de arrepentimiento. Sí. Bien. Por último, mis hermanos, volvamos otra vez a Oseas. Hay un detalle antes de terminar la predicación de algo que quiero que notemos. En Oseas 6:1 tenemos la palabra arrebatar, arrebató, que viene del verbo arrebatar. Ya mencioné yo cuál es el significado literal, que es tomar algo así rápido, en ocasiones violentamente, así. Pero esta es una palabra que también la Escritura se la atribuye al diablo. Tanto Dios como el diablo, los dos en la palabra los tenemos como que los dos arrebatan. Mateo. Y estoy haciendo alusión a esto porque tenemos esta palabra aquí en el contexto que vimos en Oseas y conviene que entendamos el significado. Aquí tenemos en Oseas 6:1 que Dios es el que arrebató. En Mateo capítulo 13, versículo 1, 18 y 19 dice: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Notemos que también Satanás, que aquí es lo que significa el malo, arrebata también. En el idioma griego, en el lenguaje griego, hay dos sentidos de la palabra arrebatar, como también lo hay en el castellano. Hay arrebatar, como en el caso del Señor, que va a venir a llevarse a su iglesia. Y primera de Tesalonicenses 4:17 nos dice que todos los que estemos con vida en la segunda venida del Señor Jesucristo, dice, vamos a ser arrebatados juntamente con los que ya murieron, refiriéndose a los creyentes. Seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:17. Ahí también habla de arrebatar, atribuyéndole esa acción a Dios. Pero ya dijimos que Dios tiene en todo momento el derecho de arrebatar lo que a Él le plazca. Y más si es a su pueblo, porque es de su propiedad. De hecho, todo es propiedad de Dios, pero más su iglesia.
Pero no se trata de que el Señor va a arrebatar de una manera furtiva, clandestina o a ocultas. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo, haciendo alusión a la rapidez con que esto se va a llevar a cabo. En un abrir y cerrar de ojos, dice la Escritura. Pero en el griego hay dos palabras diferentes para señalar el significado de arrebatar. La primera de ellas, aquí la tenemos en Mateo 13:19, donde el diablo arrebata la palabra de Dios en aquellos que la oyen, pero que no la retienen. La arrebata. Esa es la palabra griega arpazó, que quiere decir robar o tomar algo que no le corresponde, que no le pertenece, tomar algo ilícitamente. Ese es uno de los significados. Y este significado, tanto en griego como en castellano o en el español, se lleva a cabo. Los animales, principalmente aquellos que son carnívoros, muchas veces cuando tienen una capacidad de poder de caza mayor que otros, otro depredador llega y caza una gacela, pero llega un león y se la arrebata y se la lleva. O sea, no le correspondía porque él no la cazó, pero eso es lo que menos le interesa. Él se lo lleva y se lo come ilícitamente. Así también los amantes de lo ajeno, los rateros, como le llamamos vulgarmente, los ladrones, arrebatan cosas. En ocasiones lo hacen tan apresuradamente porque las circunstancias del tiempo y lugar ameritan que lo hagan así. De otra manera, corren el riesgo de ser sorprendidos y de ser encarcelados. Y agarran lo que pueden y vámonos, pies para cuando quieren. Arrebatan. Tomar algo que no le corresponde es arpazó aquí en Mateo 13:19. Pero tanto allá en Oseas 6:1 como en Primera de Tesalonicenses 4:17 no dice ya en el griego. Si nosotros supiéramos el griego y leyéramos ahí la palabra griega que está en arrebatar, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 4:17, la he estado mencionando, pero vamos rápidamente a ella antes de terminar la predicación. Dice así, Primera de Tesalonicenses 4:17. Está hablando el apóstol Pablo acerca de la segunda venida del Señor. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Seremos arrebatados, dice. ¿Y por quién seremos arrebatados? Por el Señor. Claro que Él no lo hace de una manera personal, ni físicamente. Él lo va a hacer por conducto de sus ángeles, que va a mandar sobre toda la faz de la tierra a que junten a sus santos. Sí. Pero aquí, en una Biblia griega, arrebatados no está arpazó, está una palabra que tiene un sonido más o menos similar, y dice sin arpazó. ¿Qué significa? No significa tomar algo que no le corresponde, mucho menos robar. Esto significa tomar algo, alguien de lo cual es propietario, de lo cual es dueño y que le corresponde y tiene todo el derecho legítimo de tomarlo, de arrebatarlo. Miren, no quise decir que este era un paréntesis, mis hermanos, porque todo esto tiene relación con la expresión
de curar el tiempo de curar. Todo esto nos está hablando del tiempo de curar. Y ya podemos cerrar las Biblias solamente para decir también de que en lo literal la palabra de Dios también nos da bastantes ejemplos de cómo personas, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, fueron curadas, físicamente fueron curadas. Pero no ese es el énfasis, repito, del mensaje de Eclesiastés 3:3. El énfasis es dirigir nuestra atención hacia esa curación o sanidad espiritual que en definitiva y de una vez por todas el Señor nos va a dar en el día final. Vamos orando, mis hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a estar preparados para el día de la partida.